convocada para presentar resultados del estudio del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2. Agradecemos a las autoridades presentes, así como a los integrantes de la prensa y del público que siguen esta transmisión. Nos acompañan hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, el director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Battiani, y los integrantes del Grupo de Trabajo Interinstitucional, Pilar Moreno, Gregorio Iraola, Gonzalo Moratorio y Rodney Colina. En primer lugar, daremos la palabra al ministro Daniel Salinas, para luego darle paso a los integrantes del Grupo de Trabajo Interinstitucional y finalmente a las autoridades de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Luego, abrimos un espacio para preguntas. Adelante, ministro Salinas. Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente estamos en una convocatoria Ministerio de Salud Pública, UDELAR y Instituto Pasteur. Como siempre, la ciencia ha estado acompañando este proceso desde el día -10, o sea que y permanece totalmente a la vanguardia. Hace menos de un mes se constituyó un consorcio de investigación entre la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública, que con la independencia académica y de criterios que corresponde a este tipo de instituciones, hemos acordado trabajar en conjunto para tener información de calidad y en tiempo real. Y en ese sentido, vale recordar la trayectoria de haber desarrollado la técnica de extracción y amplificación de PCR en tiempo real, que nos dio la soberanía diagnóstica en su momento, el desarrollo de la técnica LAMP, que falta una parte productiva, pero que se desarrolló completamente, y finalmente ellos lo van a expresar mucho mejor que yo, pero básicamente desarrollaron, bueno, por supuesto que antes hicieron la secuenciación genómica de los primeros casos. Eso permitió estudiar cuándo ingresaron las diferentes variantes al Uruguay, inclusive en las primeras muestras, de dónde provenían por familia o por filo genético, y actualmente, y lo van a explicar ellos mucho mejor que yo, pero básicamente desarrollaron un sistema muy novedoso en el cual ingresan la muestra y allí intentan tipificar si esa muestra corresponde a algunos tipos de variantes que no estuvieran introducidas aún en el país. Me refiero a la P1 y P2 de Brasil y a la variante británica y sudafricana. Entonces, ese sistema coloca las 4 muestras al unísono, de las muestras, mejor dicho, una muestra, y hace un screening, es decir, un cribado rápido, y indica si salta para alguno que sea positivo. Una vez que salga uno positivo, se hace la secuenciación genómica correspondiente, y bueno, yo creo que son ellos quienes tienen que explicar que ha sido tan exitoso ese método original de cribado, que hubo una coincidencia de un 100% entre el cribado de los 4 tipos de variantes y la obtención de la secuencia genómica. Y que en definitiva se resume al titular que lo que habíamos sospechado hace unos cuantos días desde el punto de vista médico y epidemiológico, es que podía haber alguna otra variante adicional al cambio comportamental, que además tenemos una sociedad que en este momento está completamente abierta en todas sus actividades, y que podía haber una variante biológica. Y esa variante biológica, los científicos nos van a confirmar que ingresó nuevamente de Brasil. Y esa variante es la variante P1, que apareció en varias muestras, y el detalle lo van a dar los científicos, a los quienes desde ya felicito por su iniciativa, por su trabajo, por su perseverancia, y por haber desarrollado una técnica que nuevamente nos pone en la lupa de las grandes ligas, porque es una técnica innovadora en cuanto a rápidamente detectar variantes y en forma simultánea. Entonces, eso me parece que ahí estriba la gran novedad. Y bueno, y esto
pasa a ser parte de una herramienta más de vigilancia epidemiológica, como así lo acordamos en su momento. Con todo nuestro apoyo, hemos recibido en tiempo y forma esta información, y bueno, realmente estamos muy conformes de contar con ella, porque esto implica tácitamente la toma de decisiones, o condiciona la toma de decisiones. Es decir, cuando cambia la situación y tenemos elementos que la ciencia nos aporta, eso nos puede llevar a modificar rumbos o a iniciar nuevos caminos en cuanto a lo que es la prevención de este flagelo, que ha demostrado ser, sin lugar a dudas, un desafío que puede llegar a ser agotador para algunos, pero seguramente no para estos científicos uruguayos, y tampoco para los gobernantes, que bueno, estamos para ayudar en todo lo que se pueda, y sin problema, que sea sábado, domingo, feriado, lo que sea, estamos ahí a la orden, porque ese es nuestro deber. Si no lo entendiéramos así, entonces tendríamos que dedicarnos a otro tipo de cosas. Entonces, sin más, les dejo la palabra, y de nuevo renuevo las gracias eternas por este trabajo maravilloso que han realizado. Bien, damos paso a Pilar Moreno, del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2. Adelante, Pilar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Como principal punto, queremos destacar que en el marco de este grupo de trabajo interinstitucional se diseñó un nuevo abordaje que nos va a permitir, a través de la técnica de PCR, evaluar la presencia de variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son aquellas que es la británica, la de Sudáfrica y, en este caso, la P1, la brasilera. Esta metodología, en realidad, metodológicamente es muy parecida al PCR que utilizamos habitualmente para el testeo, a partir de hisopado nasofaringeo, solamente que en este caso nos basamos en las diferencias genéticas que hay entre las variantes y los linajes clásicos para poder evaluar en la muestra la presencia o no de esas variantes. Una vez puesta a punto, diseñado y puesta a punto esta metodología, el flujo de trabajo en el grupo interinstitucional consistió en recibir muestras en la semana entre el 16 y el 20 de marzo. Se recibieron 175 muestras provenientes del Hospital Americano y del CENUR Salto, provenientes de diferentes departamentos de nuestro país, a los cuales se procedió a hacer el screening con esta nueva técnica de qPCR que nos permite detectar las variantes. Una vez realizado el screening, pudimos determinar que en 24 de esas 175 muestras veíamos la posibilidad de que existiera la cepa que estuviera en esas muestras fuera una variante. Para confirmar esto, procesamos estas 24 muestras para su posterior secuenciación. Es importante destacar que estas 175 muestras fueron derivadas desde los hospitales y desde la Regional Norte, algunos en forma directamente de material genético para poder procesarlas, otras vinieron precipitadas e incluyó otro procesamiento aleatorio. Realmente agradecer a todas las científicas que estuvieron a cargo de este procesamiento, porque fue un trabajo arduo durante estas 2 semanas que nos llevó a proceder el viernes pasado a la secuenciación de estas 24 muestras que habíamos detectado con la cepa P1. ¿Qué le pasó? Gregorio. Estaba esperando, pensé que había algún tipo de intervalo. Bueno, básicamente, como decía Pilar, lo que se realizó fue la secuenciación del genoma completo de este set de muestras sospechosas y de un conjunto adicional que se tomó al azar también para conocer lo que está circulando en el país. Como ya hemos dicho antes, la secuenciación genómica básicamente consiste en leer toda la información genética del virus y de esa forma poder determinar precisamente de qué se trata. En este caso, de las muestras que habían resultado ser sospechosas de variantes de interés, confirmamos en todos los casos que se trataba de la variante P1,
Eso nos da aproximadamente un 15% de muestras detectadas como P1 sobre el total de 175 muestras que analizamos. Además de las P1, se detectaron 4 muestras de la variante P2, que también se sabe que circula en Brasil y en alta frecuencia, sobre todo en los estados del sur de Brasil. Y bueno, de esa forma, a través de la secuenciación pudimos corroborar y determinar que el nuevo desarrollo de PCR para tamizar o para detectar variantes es muy confiable y seguramente pueda ser utilizado de aquí en más para hacer screening rápido sobre estas variantes. Cabe destacar también que desde el trabajo que hemos realizado no hemos evidenciado la presencia, por ahora al menos, de la variante sudafricana y solo un caso de la variante británica que afortunadamente luego no hemos vuelto a detectar, lo que es dentro de todo una buena noticia. Básicamente este trabajo se va a seguir haciendo periódicamente para seguir vigilando la presencia de variantes de interés y también monitoreando la potencial aparición de nuevas variantes que pueden surgir naturalmente. Calculamos que en el correr de las próximas semanas o incluso de los próximos días vamos a poder tener alguna otra información más específica sobre la variante P1, por ejemplo, estimaciones de cuándo pudo haber ingresado a Uruguay o cuántas veces pudo haber ingresado, si esos ingresos fueron múltiples, etc. Además, el hecho de haber detectado esta variante en muestras provenientes de varios departamentos, por más que no tenemos todavía el análisis de los vínculos epidemiológicos de esos casos, bueno, alguien tenía la ventana abierta, hace pensar que hay una circulación comunitaria de esa variante, o sea que no se tratan de casos aislados que han ingresado simplemente, que eso es un escenario también un poco más complicado. Y última cosa, perdón, simplemente resaltar también y agradecer el trabajo de todos los que han participado, de todas las instituciones que han participado y particularmente a la gente que ha trabajado en esta última semana. Y también resaltar que este trabajo en parte se ha hecho gracias a la instalación en el Instituto Pasteur del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, que una de sus funciones justamente es desarrollar nuevas herramientas para poder atender problemas de importancia epidemiológica tanto en virología como en microbiología general en Uruguay. Muchas gracias. Adelante, Moratorio. Bien, bueno, primero, hace cuestión de un mes, teníamos el objetivo de intentar integrar 3 aspectos que son muy difíciles de hacer de forma mancomunada. Primero, la capacidad diagnóstica, el testeo rutinario del día a día e innovar sobre el mismo, de lo cual ya destacaron mis compañeros en técnicas para detectar las variantes. Segundo, la capacidad de secuenciación genómica. Y tercero, la capacidad de análisis bioinformático, o sea, de poder analizar complejos paquetes de datos de manera de entender al menos 2 mutaciones cada mes que transcurre de epidemia o pandemia. El virus se equivoca cuando replica. A eso es lo que le llamamos mutaciones. ¿Y por qué es importante seguirlas? Porque las mismas pueden cambiar o pueden impactar de forma significativa en lo que es la dinámica de la pandemia. Por ejemplo, en la capacidad de transmisión, por ejemplo, en la capacidad de reinfección. Es por eso que, en suma,
decir que este 15% de muestras diseminadas en distintos departamentos de la variante P1 es un aspecto a tener en cuenta. Ya no es más una variable, es un hecho. Y medidas posiblemente deban ser consideradas en torno o poniendo de centro a nuevos actores que, como dije anteriormente, pueden cambiar la dinámica de la epidemia en nuestro país. Por último, también saber que una vez más la academia brindará una herramienta que ojalá en breve pueda descentralizar, hacer llegar a la universidad, por ejemplo, en lugares estratégicos, gracias al proceso de descentralización, como es Salto, como es Rocha, tan importante en zonas fronterizas del país, para poder aumentar la velocidad de detección de estas variantes, más allá que siempre la secuenciación será de fundamental importancia y será soberana. Y además la secuenciación de forma aleatoria, no únicamente lo que entendemos por las variantes conocidas, ya que, como dije antes, nuevas variantes van a surgir. Ese es el escenario. Nuevas variantes van a surgir. Y lo más importante es poner esto en contexto de lo que estamos viviendo hoy, con el horizonte muy cerca y una salida al menos visible, que es la vacunación. Y el no tener en cuenta todos estos aspectos puede hacer que ese horizonte sea cada vez menos visible. Por lo tanto, dado esto, nada más felicitar a todo el grupo de trabajo, felicitar también a compañeras de la unidad de informática que están acá representadas y seguir con la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a Rodney Colina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hago mías las palabras de quienes me precedieron. Felicitar a todo el grupo por el trabajo que se ha venido realizando. Quería hacer comentarios breves respecto a cuestiones biológicas que veníamos detectando en el laboratorio en Salto y que también lo estaban detectando otros compañeros en otros laboratorios del país, que tienen que ver con el aumento sostenido del número de casos a lo largo del tiempo, en particular desde finales de febrero hasta la fecha. Un aumento sostenido de positividad que fue acompañado también de un aumento sostenido de casos positivos con carga viral muy elevada, algo que nos llamaba poderosamente la atención, en un contexto en el cual, si bien obviamente comenzaron las clases y demás, el contexto general de la gente era el mismo y sin embargo veíamos ese comportamiento del virus en la población. Quiero destacar también el trabajo que han realizado los laboratorios que la Universidad de la República tiene en el interior del país, tanto en Tacuarembó como en Rocha como en Salto, y en particular en base a un informe que se hizo hace un tiempo atrás, hace menos de un mes, de la detección de la cepa P2 por parte de muestras enviadas a lo que era el proyecto Frontera, que detectó la existencia de esta variante y que ahora se está confirmando en el centro del país, algo que llama la atención poderosamente, sumado a los resultados que Pilar Moreno comentaba hace un ratito, y sumado también a lo que tiene que ver con el control de la frontera desde el punto de vista epidemiológico y el poder acceder a muestras clínicas y poder generar capacidades como las que se están generando de secuenciación en tiempo real, de manera de poder saber qué es lo que está ocurriendo tanto en el tiempo como en la cantidad de diseminación que tenemos a nivel geográfico. Porque claramente Uruguay está pasando por un momento crítico en el cual no quiero dejar pasar por alto la importancia que tiene la vacunación y la respuesta que la gente le está dando a la vacunación, pero en particular entender que hay una responsabilidad muy grande también en aquellos que deciden no vacunarse, sobre todo por el contexto en el cual están ocurriendo los hechos de transmisión actualmente. Destacar que estas cepas, que los compañeros han claramente detectado, implican una mayor capacidad de transmisión comunitaria e implican también, por ende, un mayor agravamiento de la situación actual del coronavirus en nuestro país. Así que, sin más, agradecerles a todos y bueno, seguir trabajando para que podamos seguir generando este tipo de resultados en tiempo real. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Buenas tardes. Muy brevemente me gustaría hacer 4 comentarios en esta ocasión. En primer lugar, felicitar al grupo de trabajo interinstitucional por lo realizado hasta la fecha. Hace un mes que hacíamos un anuncio público de la creación de un consorcio con el objetivo de aportar elementos para la vigilancia epidemiológica. Eso sucedió hace un mes con el anuncio del ingreso de la variante P2. Está sucediendo en el día de hoy también, cuando públicamente estamos presentando resultados con respecto a la variante P1. En segundo lugar, reconocer a todos los investigadores que integran este grupo y otros grupos en la Universidad de la República y en otras instituciones de investigación por el compromiso que han demostrado a lo largo de todo el año 2020 y este año 2021. Es en su esfuerzo, en su capacidad y en su compromiso en donde las instituciones nos apoyamos para poder realizar aportes significativos y sustantivos a la vida del Uruguay, en este caso a las circunstancias que estamos atravesando como país. Reconocer también un valor del Uruguay que tenemos que preservar, cultivar y regar, que es la capacidad de colaboración entre instituciones, entre el Ministerio de Salud Pública, hoy está presente el doctor Salinas, que ha sido un protagonista desde el primer día, alentando esta colaboración también, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, el Sanatorio Americano, en este caso, otras instituciones de investigación a lo largo del año, desde el Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable o el INIA, por mencionar simplemente 2, de los cuales hemos tenido distintos trabajos conjuntos, pero desde esa colaboración institucional, esa capacidad de evitar el perfilismo individual y de las instituciones, y trabajar en red donde Uruguay tiene sus principales fortalezas. Y estos investigadores que integran este consorcio han dado mucho de sí a través de su formación y su compromiso para que hoy estemos nuevamente haciendo un aporte relevante en la materia, que tiene que ver también con nuestra capacidad para afrontar esta, que esperemos sea la etapa final de la epidemia. En tercer lugar, quiero señalar también que este compromiso que surgió hace un mes, con recursos austeros y mucha capacidad, hoy está dando nuevamente resultados. Lo hace a través de una innovación tecnológica. Estamos innovando, gracias a los desarrollos que presentamos hace un mes atrás, en la capacidad de escalar nuestras posibilidades objetivas de generar un seguimiento en las variantes que van ingresando al país. Y eso es una nueva colaboración, no solamente los resultados que hoy estamos anunciando, sustantivos con respecto a las variantes que están entrando, es una nueva colaboración de la academia, de la universidad, para mejorar nuestras capacidades nacionales. Por último, un llamado a todos los uruguayos a vacunarnos. En este momento tan particular, vacunarnos es la principal herramienta que tenemos como sociedad para poder afrontar las semanas venideras, que van a ser duras, que van a ser complejas y que requieren nuevamente del acuerdo institucional, de la empatía entre los ciudadanos y de conocer que estamos en circunstancias complejas para poder también, desde medidas que no son sencillas, poder afrontar lo mejor posible las semanas venideras como sociedad en su conjunto. Muchas gracias a todos, en particular a los investigadores que hacen nuevamente posible un aporte de esta naturaleza. Muchas gracias. Damos la palabra a Carlos Battiani. Luego él finalizaría este espacio y abriríamos un espacio de preguntas. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que me toca la parte más difícil porque hablar después del ministro y del rector de la universidad y de todos los investigadores es realmente complicado. Por tanto, simplemente desde el Instituto Pasteur y en nombre del Instituto Pasteur, decirles a todos los investigadores que, como todos ustedes están viendo, son extremadamente jóvenes, el enorme agradecimiento y el orgullo que sentimos de lo que están haciendo, de poder trabajar, como dijo el ministro, dejando de lado las individualidades, trabajando de forma mancomunada por un bien común, que es la salud de los uruguayos. Y quizás remarcar lo que acaba de decir el señor rector de la Universidad de la República, de que si bien esta cepa nos preocupa desde el punto de vista de la salud pública, porque tiene algunas características que son preocupantes, es importante destacar que la mayor vacuna que está usando Uruguay, Sinovac,
ha mostrado ser eficaz para esta vacuna en Brasil, y desde ese punto de vista, si todos los uruguayos somos responsables en vacunarnos cuando nos toque, con la vacuna que nos toque, sabemos que vamos a poder controlar la situación. Entonces, desde ya mis agradecimientos a todos los investigadores por todo el compromiso, por todo el esfuerzo que hacen todos los días, por haber demostrado una vez más que no solo están a la altura, sino que están jugando en las grandes ligas, desarrollando nuevos métodos innovadores, haciendo un enorme sacrificio personal, individual y grupal. Y finalmente agradecer a quienes en su momento nos apoyaron para montar un laboratorio de vigilancia epidemiológica en enfermedades infectocontagiosas, que gracias a la adquisición de algunos equipamientos hoy estamos mejor preparados para poder haber analizado en tiempo récord 174 muestras. Así que desde mi lado nada más, y muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias. Ahora estaremos abriendo el espacio de preguntas. Adelante, Leo Lagos, de La Diaria. Bueno, buenas noches. Una vez más, felicitaciones a nuestras investigadoras, nuestros investigadores, por otro gran aporte a la soberanía científica del país. La verdad que maravillado por su trabajo. La pregunta, son dos preguntas bastante concretas. Al principio el ministro Salinas hablaba de que podía haber alguna variante biológica que explicara la situación en la que estamos. Sin embargo, mi pregunta es si podemos correlacionar científicamente la circulación de esta variable con los casos que estamos registrando, o si para eso deberíamos tener otros detalles, como decía Gregorio Iraola, saber cuándo ingresó esto y saber si eso estaría incidiendo en estas tasas de contagio que estamos teniendo ahora. O sea, la pregunta es, científicamente podemos decir P1 podría estar explicando lo que vemos, o hace falta más investigación. Y después, bueno, siguiendo un poco el consejo de la OPS, ¿no?, que dice que no hay que ponerle país a las variantes, también quería aclarar si sabemos por dónde ingresó P1, como en otros trabajos anteriores que han hecho nuestros investigadores y investigadoras se realizaron, o si, dado que está en 14 países de Sudamérica, podría... O sea, si no tenemos que echarle la culpa a Brasil, tal vez esta P1 puede haber entrado por un argentino que vino a Punta del Este. O sea, no pongamos nacionalidades, y quería saber si tenemos algún indicio de por dónde entró P1 o no. Muchísimas gracias y los felicito, gracias por tanto. Bueno, no se peleen por contestar, ¿eh? No. Yo estaba esperando, como empezaste, Gonza, Leo, empezaste primero con Daniel Salinas, ¿no? Me pareció que la pregunta iba para él, por supuesto nosotros la podemos tomar. No, la pregunta al contrario, no es para él, es para la ciencia, digamos. Con los datos que tenemos hoy, ¿podemos decir que P1 podría justificar lo que estamos viendo con la evolución del virus en nuestro país? ¿O no podemos hacer esa correlación tan sencilla como para decir esta variable que aparentemente tiene una mayor transmisibilidad estaría explicando lo que vemos? Bueno, si querés la tomamos juntos, Goyo. La pregunta, básicamente, no se puede hacer, con los datos que hoy tenemos, no podemos hacer una observación tan lineal. Sí es una variante que su porcentaje llama de forma importante la atención, que además el muestreo inicial intentó ser aleatorio, y el hecho de que se sugiera claramente una circulación extendida en el país da para decir que empieza a contribuir, o que claramente es un factor a tener en cuenta, pero yo diría que más estudios son necesarios. Gregorio. Sí, básicamente adhiero a lo que dijo Gonzalo. O sea, en lo que es el contexto en Uruguay, todavía, digamos que necesitamos unos días más para tener esos análisis que estamos haciendo también en conjunto con varios grupos de los que forman el grupo de trabajo interinstitucional. Son análisis que toman un par de días. Imagínense que estos datos de confirmación de P1 los tuvimos entre el sábado de noche y el domingo. O sea que
recién estamos en las primeras etapas, estamos obviamente que 100% seguros de lo que estamos diciendo ahora, pero no mucho más podemos decir por el momento, pero probablemente en el correo de la próxima semana tengamos más detalles. Un poco contestando también de forma más general, P1 dentro de las variantes de interés o de las variantes de preocupación no es la que más se ha estudiado biológicamente porque surgió después que, por ejemplo, la variante británica, que es para la cual se ha recabado más información y para la cual hay más estudios epidemiológicos y algún estudio experimental. De hecho, la semana pasada salió un paper que, haciendo un estudio a nivel comunitario, epidemiológico, mostró que en Inglaterra los infectados con la variante británica, que se llama B117, tienen un riesgo de muerte incrementado, además de ser una variante que se transmite más. Entonces, se están empezando a ver indicios de que al menos algunas de estas variantes, que también muchas de ellas comparten cambios genéticos, es decir, comparten mutaciones entre ellas, por más de ser distintas, se está comenzando a ver que, además de ser más transmisibles, pueden llegar a tener algún tipo de cambio a nivel de lo que causan, o de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad que causan. Esperemos que eso no se confirme para P1, porque realmente sería una muy mala noticia, que además de transmitirse o contagiarse más, es capaz de causar una presentación más grave de la enfermedad. Pero por eso también resaltar lo fundamental de este tipo de estudios, porque imagínense que el día de mañana tenemos confirmación de que P1 causa una enfermedad más grave. Es necesario saber dónde, cómo se distribuye, cuándo ingresó, y a raíz de esa información determinar las mejores estrategias de contingencia. Capaz que, no sé, Lucía, Natalia, Tamara, ¿quieren agregar algo? Yo capaz que puedo agregar algo. Nosotros, en el contexto del Grupo Frontera, por una cuestión de los recursos que quedaban, decidimos secuenciar. En realidad el objetivo era seguir la variante P2, entonces secuenciamos solo Rocha, ¿no? Entonces, la muestra, nosotros obtuvimos una muestra P1 de la región del Chuy para el 26 de febrero. Entonces, lo que calculamos, o lo que podríamos sospechar, es que las introducciones del resto de la frontera con Brasil son de esa fecha u anteriores, porque por cómo se han venido comportando, digo que está todo en rojo el norte del país. Con el CIBE, con la implementación de esta capacidad del real time para estas variantes nuevas y la secuenciación que tiene el CIBE, se ha podido escalar y se han, entonces, como han contado, se han analizado 175 muestras. Entonces, eso tiene la implicancia epidemiológica de ver qué es lo que está pasando. Ahora, con esta pregunta tuya, Leo, y que es un poco más hacia el lado académico, seguramente también, dada esa capacidad, podamos ir mechando algunas muestras anteriores para realmente poder definir qué fue lo que pasó. No nos cambia qué es lo que tenemos que hacer con respecto al comportamiento, a vacunarnos, etcétera, pero capaz que sí tiene un interés, que es el que no cambia la jugada, pero que sí va a responder todas estas preguntas que son interesantes desde el punto de vista académico y biológico. Rodney. Hola. No, yo brevemente quería comentar que podemos referir el hallazgo a lo que está pasando en Brasil en estos momentos, desde que se encontró esta variante en Manaus. No podemos relativizar esto como un hallazgo y nada más. Es un hallazgo muy importante, es un hallazgo que genera un problema real al Uruguay. En Brasil, esta cepa suplantó a las demás cepas existentes, a las demás variantes existentes, y está compitiendo con esta otra que encontramos en Rocha, la 484. Es un problema de cantidad, de números.
es un problema de ascenso abismal en el número de contagios, porque el virus se va adaptando biológicamente a nuestra especie y va generando una mayor capacidad de transmisión. O sea, si la pregunta es, ¿tenemos un problema? La respuesta es sí, tenemos un problema y el problema es enorme y grande. Entonces, en ese contexto quiero remarcar la importancia de poder monitorear esto, como bien decían Gonzalo y Gregorio, en el tiempo, porque esta foto va a cambiar en el tiempo. Probablemente dentro de 15 o 20 días vamos a tener una foto distinta de esto, en la medida que vayamos mapeando. Y el problema va a ser el aumento sostenido de casos, como ustedes lo están viendo todos los días, de un Uruguay que pasó a tener más número de test por día, pero claramente el número de casos es enormemente abismal respecto a lo que teníamos a comienzos de marzo. Entonces, el tema es ese. Tenemos un problema que está llevando a los departamentos en una clasificación que Brasil lo puso en negro, Uruguay ya estaría dentro de esos números. En la zona de frontera, si ustedes ven, hoy en día los departamentos están totalmente prendidos fuegos en ese sentido, y entendemos que hay mucho que ver en esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle por favor a los colegas de la prensa que hagan preguntas breves y a los investigadores también que hagan un esfuerzo por responderla de manera breve, porque tenemos varios anotados y queremos responder todo. Ahora tiene turno Fabián Werner, de la agencia Reuters. Adelante, Fabián. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar, un poco lo han mencionado, que esto implica problemas reales y quizá problemas nuevos, y quería enfocarme específicamente en lo que se ha dicho en los últimos días respecto a la situación de los centros de tratamiento intensivo y a la advertencia que realizó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva de que en las próximas 2 semanas podemos entrar en una situación de saturación. Entonces quería consultar cómo puede impactar este anuncio que ustedes están haciendo hoy en la situación de los centros de tratamiento intensivo, si puede esperarse que haya un aumento mayor todavía que el que se ha producido últimamente, y bueno, y qué consecuencias puede llegar a tener esto en la atención de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por la pregunta. Quizás el ministro después quiera hacer un aporte adicional. Claramente la llegada de la variante P1 es de preocupación para esa pregunta concreta que tú haces. Las próximas 2 semanas de ocupación de los CTIs van a estar determinadas por lo que pasó en estos últimos días, pero la llegada de la variante P1 es un problema serio para el aumento de camas en CTI, y vamos a tener que tomar medidas acordes para poder disminuir la velocidad de ingreso de pacientes a CTI. Creo que Daniel quiere continuar con la respuesta. Sí, bueno, ya que la pregunta cayó en el área de la salud, no me caracterizo por ser un delantero que cabecee todas las pelotas, pero concretamente, cuando nosotros comenzamos todo este proceso, recordarán claramente que hicimos una exhortación a todos los centros privados como públicos de incrementar su dotación de camas de CTI. Eso se logró en forma muy importante, es decir, el Uruguay contaba con el entorno de las 638 camas, una cosa así, de CTI de adulto polivalente, para hacer la definición concreta. En este momento, con todas las medidas que tomamos, más los llamados a licitación a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dotamos al sistema de 900 camas de CTI polivalente. Estas camas se deben, en situación de emergencia, adicionar para una eventualidad algunas camas de CTI específicos o CTI destinados o subutilizados. Pero, ustedes saben, no hemos sido muy proclives a quedarnos quietos, así que pueden estar tranquilos. Por algo hicimos una gestión de los recursos humanos, formamos 900 enfermeros para atender en ambiente de CTI y en asistencia respiratoria mecánica, y hicimos un curso con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la participación del Ministerio de Salud Pública y sociedades científicas,
para unos 390 médicos, de los cuales unos 300 aproximadamente culminaron en el día de hoy la formación teórica, y la formación práctica la culminan el 7 de abril. Son 300 nuevos recursos humanos, entre residentes, posgrados, de intensivismo, intensivistas pediátricos, intensivistas cardiológicos y otras especialidades afines, de tal manera que no es que tengamos una super solución, pero por lo menos sí tuvimos la previsión de formar esos recursos humanos, que es lo escaso y lo no replicable. En cuanto a los recursos materiales, se imaginarán que frente a una situación como la que se avisora, aunque ha sido muy rápido, de hecho, el crecimiento en 15 días, el Poder Ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados, pero forma parte de los anuncios que seguramente el señor Presidente de la República hará en el día de mañana. Y entonces me voy quedando por acá porque estuvimos trabajando en todo este tiempo, y por eso es que a veces uno tiene que abstraerse de algunos medios de comunicación. Algunos se reían porque salí de Twitter 48 horas, porque la verdad que me tenían un poco ocupados estos chicos de la academia, y me tuve que dedicar a hacer planes de contingencia, planes sanitarios, planes de aprovisionamiento, y bueno, para eso no se puede estar con el celular en la mano todo el día. Entonces, estén tranquilos que estamos trabajando y dejando, como siempre, el máximo para estar a la altura de lo que nuestra ciudadanía se merece. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra María Eugenia Escoñamiglio, Diario El Observador. Adelante. Buenas, ¿qué tal? El ministro decía recién, se refería a los recursos materiales, y bueno, quizás forme parte de los anuncios que hará el presidente mañana, pero ACE no tiene camas de CTI en 10 departamentos, según información del propio Ministerio de Salud Pública. Me pregunto si está previsto que ACE incremente la capacidad en departamentos que no tienen ninguna cama. Y para los científicos, saber si una persona que estuvo infectada ya con COVID podría reinfectarse en el corto plazo con esta nueva variante. Gracias. 2 por 1 no vale. Voy a responder la primera parte. La primera parte de la pregunta es, toda esa información que está disponible, como te dije antes, no la voy a colectivizar en este momento, porque hay un tiempo y hay una oportunidad. Es decir, hay una indicación y hay una oportunidad. Que hay una indicación de incrementarlo, parece que no hay duda. Que hay una oportunidad del anuncio, me parece que tengo que esperar a que ocurra mañana el Consejo de Ministros, que fue citado luego de la reunión que tuvimos en el día de hoy con el señor Presidente de la República. Lo que me llama un poco la atención, con Emilio, es la pregunta referida a los departamentos. Acá tenemos un sentido muy arraigado de territorialidad, y créame que también, respetamos eso, se ha desarrollado como nunca en el interior del intensivismo y otras especialidades, a marcha forzada, pero el hecho de que no haya CTI en algún departamento no es dijera en el registro civil, no es un impedimento dirimente, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay es un país que el lugar más lejano está a 700 kilómetros, 600 kilómetros, 300, 200, 400, y entre centro y centro de pronto son 100, 150 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces, no tenemos montañas, no tenemos accidentes geográficos, orográficos ni hidrográficos insalvables. Eso es una ventaja comparativa para dar una respuesta en un nivel de traslado de pacientes, ya sea por vía terrestre con ambulancias especializadas o por vía aérea, si así fuera menester. Entonces, nosotros tenemos que considerar el Uruguay como un todo, preferentemente con una regionalización, pero
cuando uno está en un desafío tan importante, tiene que usar todos los elementos que tiene. No se puede quedar con ningún elemento guardado. Entonces, el Uruguay no tiene dificultades de transporte, tenemos buenas ambulancias de apoyo vital avanzado, tenemos personal especializado para el traslado, tenemos cápsulas para trasladar pacientes con COVID dentro de las ambulancias. Entonces lo que hay que pensar es que el Uruguay es un todo, no es una parte. Entonces esa es la visión que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública. Y estamos trabajando para que la regionalización funcione lo mejor posible, no, que funcione óptimo, y tenemos varios planes que no corresponde discutir en este ámbito porque están en el ámbito que los dejé hoy en la tarde. Estamos trabajando fuerte, por supuesto que sí. No, y voy a decir una cosa más, si me permiten. No voy a responder ninguna pregunta, no es algo descortés ni nada, ninguna pregunta que implique un condicionamiento a las decisiones del Ejecutivo del día de mañana. No hay ninguna medida descartada, pero no voy a adelantar ninguna medida de las que fueron de alguna manera sugeridas y planes a implementarse. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y hay una oportunidad. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre la reinfección, la respuesta, para ser corta, es sí, es posible la reinfección con esta variante. De hecho, esta variante surge en Manaos, donde había una alta prevalencia de circulación del virus, muchas personas infectadas, que cuando aparece P1 hay un aumento significativo nuevamente de casos de gente que ya había sido infectada. Así que sí, la respuesta es sí, podemos reinfectarnos con P1. La respuesta inmunitaria generada contra la variante clásica no parecería ser suficiente para frenar la infección con esta nueva variante. Muy bien. Toca trasladar las preguntas de Tomer Urquiz de Diario El País. Las preguntas son: ¿cuáles son los datos consolidados sobre transmisibilidad y letalidad en la variante P1? Y la segunda es: tanto el ministro Salinas como el científico Moratorio explicaron que estos hallazgos permiten tomar medidas. ¿A qué medidas se refieren? En la segunda alusión, las medidas, ya adelanté que no iba a responder ese tema, o sea que está respondida en el cuerpo anterior de preguntas. Doy por satisfecha la respuesta. Después Moratorio responderá lo otro. Datos consolidados acerca de letalidad, así como lo pregunta Tomer, no los hay. Datos en análisis, por ejemplo, con respecto a su capacidad de transmisión aumentada, es de 2 a 2,5 veces mayor. Esto se debe a que la estirpe P1 o variante P1 presenta dos mutaciones que son de particular interés, que para que la audiencia entienda, a una le llamamos Eric y a otra le llamamos Nelly. Esta variante presenta las dos mutaciones, siendo una de ellas responsable mayor de su capacidad de transmisión. ¿Por qué se transmite más rápido? Si pensamos en virología, básicamente hay tres aspectos biológicos. Uno, porque la variante de alguna manera puede producir más virus. Dos, porque la variante necesita menos partículas infecciosas para infectar a una persona, o sea que con menos dosis puedo infectar a una persona que otras estirpes. Y tres, porque la variante puede prolongar el tiempo de infección en la persona del hospedero y por lo tanto esa persona puede contagiar a más personas. Principalmente a grandes rasgos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Guillermo Loza de Telemundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Quería consultarles cómo afecta esta variante la eficacia de las vacunas, tanto de Sinovac, que algo ya se dijo, como de Pfizer y AstraZeneca, ya sea para evitar la infección leve como para evitar la infección severa de la enfermedad. Yo creo que esta respuesta la tienen los científicos, ¿no es cierto? Y que se está evaluando porque la P1 ya está en Gran Bretaña y está en otros países más. Preferiría que ellos hicieran la aclaración. Batiani ya hizo un adelanto sobre estudios en Brasil sobre la variante P1 y la vacuna de Sinovac. Y creo que son auspiciosos los avances en cuanto a la protección contra la P1 de la vacuna Pfizer también, pero los dejo a los especialistas a que... Yo no soy experto en vacunas, sigo los consejos de acuerdo al mejor asesoramiento disponible. Entonces le cedo la palabra a los que saben sobre este tema y llevan muchos papers leídos. Rodney. Bueno, con respecto a la vacuna Sinovac, ya Batiani explicó un poco que los estudios muestran que realmente sigue habiendo protección. Hay estudios recientes que muestran, con respecto a la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, que si bien hay reducción de anticuerpos neutralizantes con respecto, o sea, se generan los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna, tendrían menos efectos sobre la variante, igual siguen siendo efectivos. Y además también no olvidarnos que estamos hablando solo de los anticuerpos neutralizantes, que la respuesta inmune que genera la vacuna es bastante más amplia que solo los anticuerpos neutralizantes. O sea, tenemos todo lo que es la respuesta celular, que también es importante y no se evalúa en este tipo de ensayos. Por lo cual, o sea, lo que indica es que sí siguen siendo efectivas. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, muy bien, vamos con la última pregunta. El turno es para Mónica de Televisión Nacional del Uruguay. Mónica de León. Hola, sí, estoy acá. No sé si me ven o si no, por lo menos me escuchan. Estoy tratando de iniciar. Me dice que el hospedero me detuvo el video, así que no me habilita. Hay alguien ahí. Sí, sí. Que no habilitó el video. Les cuento, les pido primero disculpas porque tengo mucha dificultad se corta cada tanto la señal y entonces escucho bastante entrecortado el mensaje, pero quiero saber qué virulencia tiene esta cepa, si las manifestaciones en las personas pueden variar en relación a las manifestaciones que tenemos ahora medianamente conocidas de cómo se presenta el virus en cuanto a cuadros respiratorios y todo eso, cuáles son los departamentos en donde fue identificada esta variante y si eso que ustedes dicen de circulación comunitaria excluye el hecho de que cercando esos departamentos pudiéramos controlar que no se expanda más, o si tomando alguna medida de contención de esa población podríamos evitar que esa variante siguiera expandiéndose por todo el país, ya que hablan de, creo que dijeron 7 departamentos en donde se identificó esa cepa. Es importante también saber cuáles son esos departamentos para tratar de evitar la circulación por esa zona y no seguirlo propagando. Me parece, no sé, desde la ignorancia les pregunto, los admiro muchísimo. Muchas gracias por la pregunta. Voy a contestar la primera parte con respecto a la virulencia. Lo que conocemos hasta ahora es lo que ha pasado en Brasil y como comentaba el profesor Colina, lo que vimos en Brasil es que rápidamente, en el lapso de las 3-4 semanas, la variante P1 se hizo predominante en prácticamente todos los estados de Brasil y en forma muy rápida hizo colapsar mucho de los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, es preocupante la virulencia de la cepa y algunos cuadros clínicos que se están empezando a ver en Uruguay no se habían visto anteriormente. Estamos estudiando si están relacionados o no con esta nueva cepa. Por supuesto es una cepa nueva y tenemos mucho para aprender de ella, tanto desde el punto de vista de la patología que genera, de los grupos etarios a los que afecta, como la mejor manera de contenerla. Con respecto a las medidas, me parece que es importante recordar lo que pidió el ministro Salinas, de que nosotros no vamos a anunciar medidas porque eso va a ser anunciado en el Consejo de Ministros de mañana. Capaz que el profesor Colina me complementa sobre esta respuesta.
No, gracias, Carlos. No, es tal cual vos lo expresás. Yo creo que claramente hay que tener en cuenta que volver al tema de la foto de situación, me gustaría ahora que Gregorio explicara claramente cuáles son los departamentos que están, que contar un poco los resultados obtenidos, pero claramente estamos en una transmisión comunitaria con una apertura total de movilidad a nivel territorial. No hay una restricción de movilidad en la gente, lo cual hace que estas cepas se puedan dispersar rápidamente. Y la respuesta que da Gonzalo respecto a cómo se transmite y demás es muy clara, a tener en cuenta de que hay un factor que no es menor, que es el tiempo de exposición de la persona cuando están infectadas con este tipo de variantes. Hace que también con mucho menor carga viral y menor tiempo de exposición podamos infectarnos mucho más rápidamente. Entonces, el resultado de las investigaciones que hoy se están presentando son realmente preocupantes. Volvemos a insistir en la muy fácil dispersión geográfica que esto tiene. Si ustedes comparan el tamaño de Brasil con Uruguay, y en particular de Río Grande del Sur con Uruguay, en Río Grande del Sur se dispersó en menos de un mes y medio, masivamente, en un estado de Brasil que tiene casi 10 veces más la población de Uruguay. Entonces, es claramente un tema a tener en cuenta, dada la situación actual de apertura que Uruguay tiene, ¿verdad? Sí, bueno, para complementar lo que decía Rodney, y la pregunta también para responderla, los departamentos en los cuales se detectó por el momento son Artigas, Montevideo, San José, Rocha, Canelones, Río Negro y Salto. Eso hay que destacar que, bueno, ha sido simplemente una muestra de lo que puede llegar a estar pasando, si bien era una muestra que incluía casos de casi todos los departamentos del Uruguay. El continuar este estudio en las próximas semanas y meses va a determinar con más precisión cuál es la prevalencia de esta nueva cepa, así como la dinámica, es decir, si estamos ante un crecimiento de la prevalencia de la cepa o es algo que está estable o por el contrario es algo que está decreciendo, lo cual no parece ser la situación. Y también tomando lo que Rodney decía previamente respecto o comparándonos con lo que pasó en los estados del sur, los estados brasileños, estamos ante una situación que probablemente no sea que se está retrayendo, sino todo lo contrario. Muy bien, así concluye esta conferencia de prensa. Damos las gracias a las autoridades presentes, a los investigadores e investigadoras, colegas de la prensa y al público que nos ha estado siguiendo a través del canal de YouTube y de Uniradio 107.7 FM.